Gimnasio Campestre Gega. Quien les habla, licenciado Edwin Ángel Duarte, asignatura Química, grado 11, y el tema que vamos a trabajar son algunos ejercicios sobre el pH. Vamos entonces primero a ver una definición de los ácidos. Entonces dice que un ácido es una sustancia, compuesto químico que tiene la capacidad de ceder iones de hidrógeno o hidrogeniones. La palabra ácido deriva del latín acidus, que significa agrio. Entonces una característica también de este tipo de compuestos son agrios. Entonces, como les decía, es cualquier tipo de sustancia química que cuando se disuelve en agua, cuando hay una solución en agua, tiene la capacidad para ceder iones de hidrógeno o hidrogeniones, iones positivos. Acá vemos el hidrogenión. ¿Listo? Ese es el ion positivo, el hidrogenión. Algunas propiedades de los ácidos. Entonces, pues, como les decía inicialmente, tienen un sabor agrio. En el caso como el ácido cítrico presente en la naranja y el limón, presentan un sabor ácido o agrio. Otra característica es que cuando reaccionan con papel tornasol, este toma de un color azul a rosa. ¿Listo? Otra propiedad son corrosivos. Al reaccionar con otros compuestos químicos son corrosivos. Pueden producir quemaduras en la piel. Otra propiedad es que son buenos conductores de electricidad cuando se disuelven en agua, en soluciones acuosas. Otra propiedad es que reacciona con metales formando sales e hidrógeno. Otra propiedad, reacciona con bases para formar sal más agua. Y finalmente otra propiedad es que reacciona con los óxidos metálicos para formar sal y agua. Estas tres son tipos de reacciones de los ácidos. Al reaccionar con metales forma sal e hidrógeno, al reaccionar con bases forma sal y agua, y al reaccionar con óxidos metálicos forma sal y agua. Tener en cuenta estas propiedades. Entonces vamos a establecer una diferencia entre los ácidos fuertes y los ácidos débiles. Básicamente su diferencia se da en su capacidad de disociación. Aquí esta imagen que me permite diferenciar un ácido fuerte. Entonces los ácidos fuertes, como lo dice ahí la imagen, se disocian completamente. Hay un ejemplo del ácido clorhídrico. Entonces se va a disociar completamente entre iones de hidrógeno y iones de cloro. Mientras que los ácidos débiles se disocian parcialmente, o sea, no se disocian completamente. ¿Qué quiere decir? Que la reacción va y vuelve. En el ejemplo está el ácido metanoico, un ácido orgánico. Entonces se producen los iones de hidrógeno positivos y los iones del ácido negativos, pero constantemente vuelven y se enlazan para formar el ácido. Entonces no se van a disociar completamente. Esa es la diferencia puntual entre los ácidos fuertes y ácidos débiles. Los ácidos fuertes se disocian completamente, se separan completamente sus componentes, obviamente esto cuando están disueltos en agua, mientras que los ácidos débiles se disocian parcialmente, volviendo a su estado inicial. Vamos a hablar un poco de las bases. Recuerden que la palabra base o básico también significa alcalino, y en este caso la palabra alcalino deriva de un prefijo árabe que significa ceniza, álcali o ceniza. ¿Listo? Debido pues a que las cenizas al quemar producen una sustancia bastante básica. Se lo utiliza mucho para neutralizar el abono, y otro tipo de compuestos se utiliza la ceniza para neutralizar, como al ser básico y al reaccionar con los ácidos pues genera una sustancia neutra. Como les decía, pues entonces las bases vamos acá a definir. Es un compuesto químico que tiene la capacidad para hacer iones de hidróxido. Entonces estas sustancias o estos compuestos químicos, al ser disueltos en agua, libera o cede iones de hidróxido. Acá vemos el ion de hidróxido, como se ve, ¿listo? El oxígeno, el hidrógeno con carga negativa, se llama el ion hidróxido, diferente al ion de hidronio, que tiene solo hidrógeno con carga positiva, que es el de los ácidos. Algunas propiedades de las bases. Entonces vamos a hablar de esas propiedades de las bases.
Estas poseen un sabor amargo. Habíamos dicho, los ácidos poseen un sabor agrio, estas poseen un sabor amargo. Al disolverse en agua también son buenas conductoras de electricidad. Cuando reaccionan con papel tornasol, este cambia de rojo a azul. La mayoría de bases son irritantes para la piel, ¿sí? Eso quiere decir que son cáusticas, son capaces de disolver la grasa de la piel y pueden incluso llegar a destruir los tejidos humanos, ¿sí? Pero pues digamos que muchas bases se utilizan para la limpieza, como el jabón. El jabón está constituido por bases, soda cáustica, pero pues obviamente se ha tratado de nivelar un poco su pH para que no sea tan agresiva por la piel. Al ser capaz de disolver la grasa, pues por eso tiene sus capacidades de limpiar. Al contacto con la piel, otra propiedad es que de las bases es que al contacto con la piel tienen como un tacto jabonoso. También otra propiedad es que son solubles en agua y reaccionan con los ácidos formando sal y agua. Estas son las propiedades de las bases. Aquí la diferenciación entre bases fuertes y débiles, entonces las bases fuertes se disocian completamente. Hay un ejemplo del hidróxido de sodio formando iones de sodio y iones de hidróxilo negativo, mientras que las bases débiles no, las bases débiles vuelven a su estado inicial. Vamos a ver unas ecuaciones que hay que tener presentes para los ejercicios que vamos a desarrollar a continuación. Entonces la primera ecuación ya la habíamos visto en la presentación anterior, que es la que me permite determinar el pH de una sustancia. ¿Cómo hago para determinar el pH de una sustancia? Entonces tengo menos logaritmo y la concentración de los iones de hidrógeno. Esa es una ecuación muy sencilla. Otra ecuación es cuando es una base. Cuando es una base utilizamos esta ecuación que acaba de aparecer acá, pOH igual a menos logaritmo, pero la concentración de iones de hidroxilo. Mientras que para el pH utilizamos la concentración de iones de hidrógeno o hidrogeniones, para el pOH utilizamos la concentración de iones de hidroxilo. Más adelante con los ejemplos vamos a entender un poco las ecuaciones. Es importante apuntar estas ecuaciones, tenerlas en cuenta, tenerlas muy pendientes ahí. Tenemos otra ecuación. Cuando hay una diferencia entre pH y pOH, pues puedo calcular, ¿cierto? Entonces, si sumo el pH y el pOH de una sustancia, esta me va a dar 14, por eso la escala va de 0 a 14. Pero pues esa ecuación la puedo despejar, porque si necesito saber el pH, despejo, o si necesito saber el pOH, también puedo despejar. Y finalmente una ecuación ya muy conocida por ustedes, que es la ecuación de la molaridad. También la vamos a utilizar para los ejercicios que hay a continuación. Entonces recuerden que la M mayúscula representa la molaridad, la M minúscula la masa, lo que está entre paréntesis el peso molecular, la P y la M de peso molecular, y este se multiplica por volumen. Recuerden que el volumen debe ir en litros. Entonces para calcular la molaridad, recuerden masa del compuesto químico dividido en su peso molecular por el volumen de la solución. Tengan en cuenta esto, aunque pues como les digo es un repaso porque esos temas los alcanzamos a trabajar de manera presencial. Algunos ejemplos entonces para dar una explicación un poco más detallada de cómo se usan estas ecuaciones. Entonces el primer ejemplo me dice calcula el pH para una solución de 1,52 gramos de ácido nítrico en 575 mililitros de la solución. Ya me está dando bastante información el ejercicio, el ejemplo, para yo poder desarrollar. Lo primero que tengo que consultar o que averiguar yo es la molaridad de la sustancia. Entonces recuerden que para calcular la molaridad de la solución, cojo la masa del compuesto, la divido por el peso molecular multiplicado por el volumen. ¿Listo? Aquí pues ya aparece cómo se debe reemplazar. Entonces en este caso la masa pues es de 1,52 gramos del ácido nítrico y lo vamos a dividir, ¿cierto?, entre el producto de el peso molecular. Entonces ustedes ya saben sacar el peso molecular, voy a la tabla periódica, veo cuál es el peso atómico de cada uno de los elementos presentes en el compuesto, si es necesario los multiplico, si hay varios átomos, y ya después hago una sumatoria total y saco el peso molecular.
Para de pronto refrescar un poco la memoria, pueden remitirse al cuaderno y ver cómo hacíamos para calcular el peso molecular de algunas sustancias, algunos ejemplos que vimos. ¿Listo? Una vez he calculado el peso molecular, que para el caso del ácido nítrico son 63 gramos sobre mol, lo voy a multiplicar por el volumen, que en este caso pues el volumen de la solución me decía que era 575 mililitros, pero pues eso hay que pasarlo a litros, eso quiere decir que son 0,575 litros. Ya planteé mi ecuación para calcular la molaridad, entonces quiere decir 1,52 gramos, que es la cantidad de soluto que tengo de ácido nítrico, lo divido en su peso molecular, 63 gramos mol, lo multiplico por el volumen total de la solución, que en este caso son 0,575 litros. Al hacer ese cálculo matemático me da la molaridad de la sustancia, que es 0,042 molar. ¿Listo? Ya teniendo este valor, me voy ahora sí a representar qué ocurre en la ecuación química. Entonces, cuando el ácido nítrico se disuelve en agua, este se va a disociar completamente porque es un ácido fuerte, entonces se disocia completamente formando iones de hidrógeno positivos, hidrogeniones, y iones de nitrógeno en este caso, ¿cierto? Con carga negativa, o óxido nitroso con carga negativa, iones de hidrógeno y óxido nitroso con carga negativa. Se disocia completamente. ¿Qué me quiere decir que se está disociando completamente? Que si inicialmente la molaridad del ácido nítrico equivalía a 0,042 molar, pues los compuestos que se van a formar, o los productos que se van a formar, o sea, los iones de hidrógeno y los iones de óxido nitroso, van a tener también exactamente el mismo valor. En este caso me interesa enfocarme en los iones de hidrógeno. ¿Listo? El valor de esos iones de hidrógeno va a ser igual a 0,042 molar. Lo vemos acá entonces en el ejemplo de cómo utilizar la escala de la ecuación de pH. Entonces digo que el pH es igual a menos el logaritmo de la concentración de los iones de hidrógeno. Acá voy a reemplazar, el pH es igual a menos el logaritmo. Como es el mismo valor de la molaridad, pues simplemente lo pongo tal cual, 0,042 molar. Hago los cálculos matemáticos, para ello necesito una calculadora. Si es necesario utilizan paréntesis, abren paréntesis, escriben menos logaritmo, hay una tecla de logaritmo, si tienen celular, en el celular aparece, o en una calculadora de funciones también, entonces menos logaritmo, y ahí le aparece entre paréntesis que ponga el valor, en este caso 0,042 molar, y me da igual a 1,37, es decir que esta sustancia química, o esta solución más bien, tiene un pH de 1,37, es un pH bastante bajo, es decir que es una sustancia bastante ácida, ¿cierto? El ácido nítrico en esa solución va a presentar un pH bastante bajo, va a ser bastante ácido. Entonces vean aquí el ejercicio, analícenlo bien para pues cuando desarrollen el ejercicio no tengan inconvenientes. Vamos a otro ejemplo, esta vez con una base. Entonces vamos a trabajar con una base. Dice, calcule el pH para una solución de 3,45 gramos de hidróxido de sodio en 600 mililitros de la solución. Entonces aquí vamos rápidamente a nuevamente analizar. Recuerden la ecuación de la molaridad, igual a masa dividido en el peso molecular por el volumen. Reemplazamos esos valores. Listo, recuerden la masa en el ejercicio me está diciendo que es 3,45 gramos, entonces es el valor que voy a poner allí. Es el valor que voy a poner aquí, 3,45, ¿cierto? El peso molecular del hidróxido de sodio es de 40 gramos, recuerden, yo voy a la tabla periódica, veo el peso atómico de cada uno de los elementos, del sodio, del oxígeno y del hidrógeno, los sumo, sus pesos atómicos, y con ello tengo el peso molecular del hidróxido de sodio, que para este caso es de 40 gramos, ¿listo? Lo voy a multiplicar por los litros de la solución, como son 600 mililitros, los paso a litros, pues me va a dar 0,6 litros. Pongo la ecuación completa, no se le olvide utilizar los paréntesis porque esto se opera primero, esta multiplicación 40 por 0,6 va primero, y el resultado, ahí sí, esto se divide por el resultado que da acá, ¿listo? Finalmente voy a tener este valor, 0,143 molar. Esta es la molaridad para esta solución, ténganla pendiente ahí.
Vamos entonces a la ecuación, cómo se va a representar. Entonces tengo que el hidróxido de sodio, como es una base fuerte, acá estamos trabajando solo con ácidos y bases fuertes, se va a disociar completamente formando iones de sodio y iones de hidroxilo. Los iones de sodio tienen su carga positiva y los iones de hidroxilo con carga negativa. ¿Listo? Como es una base fuerte y se disocia completamente, el valor molar de aquí es el mismo de aquí y es el mismo de aquí. Es decir, que este que es el que me interesa para trabajar ahorita, su molaridad va a ser igual a 0,143 molar. Esa es la concentración de iones en la solución de iones de hidroxilo. Entonces vamos aquí, vean. Entonces, aquí no vamos a utilizar el pH porque pues primero estoy trabajando con una base, primero tengo que hacer este ejercicio. pOH es igual, ¿cierto?, a menos logaritmo de la concentración de el hidroxilo, de los iones hidroxilo. Como les decía, es la misma cantidad, 0,143 de la molaridad que me da acá. ¿Por qué? Porque es una base fuerte y se disocia completamente. Al hacer esta operación menos logaritmo de 0,143, el valor me da 0,84. Pero ojo, esta no es la respuesta final, porque ahí me está diciendo que este es el pOH y en el ejercicio me están pidiendo cuál es el pH. Por lo tanto, todavía me falta hacer un pasito más en este ejercicio. ¿Qué paso? Este paso. Entonces, aquí, listo, recuerden que para calcular el pH, yo voy a tomar el 14 y le voy a restar el valor del pOH, o sea, este resultado que me da acá. Tomo el 14, le resto el 0,84 y ahí sí tengo el valor, ¿cierto?, del pH, 13.16. Es un pH bastante alto, por lo tanto, ¿cierto?, es una base fuerte, ¿cierto? Está ubicado casi en el límite de la escala de pH. Recuerden que de 7 hacia arriba es básico. Mire, tenemos un valor de 13.16, ¿cierto? La escala va hasta 14, entonces estamos hablando de una base bastante fuerte, este hidróxido de sodio. También se conoce como soda cáustica. Pues ya finalmente vamos a plantear unos ejercicios relacionados con la temática que acabamos de desarrollar. Primero pues tiene que ver con un ácido, calcula el pH para una solución de 10,15 gramos de ácido clorhídrico en 450 mililitros de solución. Como es un ácido se resuelve como el primer ejemplo que di, siguiendo los mismos pasos, lo único que hay que hacer es reemplazar los valores y pues obviamente cambia el peso molecular porque es otro ácido. En el segundo ejercicio, calcula el pH de una solución de 2,96 gramos de hidróxido de litio en 650 mililitros de la solución. Como es una base, se resuelve igual que el segundo ejemplo. Recuerden que simplemente reemplazar los datos y calcular en este caso también el peso molecular para el hidróxido de litio. Cualquier duda, cualquier inquietud, estaré atento, estaré pendiente, bien sea por el WhatsApp, al personal o al grupo.